Noetinger se encuentra ubicada en el departamento Unión, pedanía Litín, y al margen del departamento Marcos Juárez. Limita al sur con la ciudad de Leones, al norte con El Fortín, al este con Zaira y al oeste con Chilibroste. Ubicada en la llanura pampeana de suelo fértil, clima templado y húmedo, apto para la agricultura y la ganadería, que era conducido en sus primeros tiempos a pie hasta llegar al lugar de embarque en las localidades de San Marcos Sud y Leones. Antes de la llegada del ferrocarril, lo que hoy es Noetinger se encontraba rodeado de estancias, entre ellas La Carlina, al este, del señor Alejandro Donald Grant, y Montes Grandes, al oeste, del señor Carlos María Noetinger. Con la llegada del tren se fundan dos pueblos. Por un lado La Carlina, yo señalo para aquel lado, por aquel lado La Carlina porque estaba en el departamento de Marcos Juárez, y por este lado se fundó Montes Grande, otro pueblo llamado Montes Grande, en el departamento Unión, pedanía Litín. Y en el 1900 pensamos, 3 más o menos compró La Carlina, y ahí fue donde llegó él acá. Después falleció Carlina, muy joven, de 33 años creo que tenía, de la fiebre tifoidea en Rosario. Y en el 1910 fue cuando donó el terreno para la estación de Noetinger. Y el mismo año en que fundaron Noetinger construyeron la estancia nueva de La Carlina. Así que este año también cumple años la casa familiar de La Carlina. Por ley número 5612 del mes de septiembre de 1908, ambas cámaras del Congreso sancionan la concesión del ferrocarril y el derecho de explorar, construir y explotar una línea férrea que partiera de la estación Las Rosas y llegara a la estación Costa Zacate, pasando por lo que hoy es Noetinger. Un cuento que no sé si es cierto o no, de que el ferrocarril iba a pasar por otro lado, no por lo que pasó. Y por lo tanto el pueblo iba a ser también en otro lado. Y que la traza que se decidió, que era porque Costa Méndez, que en esa época era, no sé, un cargo importante en el gobierno, tenía campos cerca. Pero en realidad no sé si es tan así, porque la distancia que hay hacia la ruta nueva o hacia el otro ramal del ferrocarril principal es más o menos la misma hacia el norte que la que hay hacia el sur al otro ferrocarril. Así que a mí me parece que debe de ser más a una traza que decidieron los que diseñaron el ferrocarril. Sí. Y cuando entonces empezó a construir el ferrocarril, no sé si todos los vecinos, pero sí sé que mi abuelo donó la franjita de tierra por la cual van las vías y lo que vendría a ser la mitad del terreno de la estación, que había más ancho. Fue así como un 10 de mayo de 1911, el pueblo se autoconvocó en las inmediaciones de la estación con provisiones a esperar la anhelada y novedosa aparición. Noetinger, dividido en dos departamentos, Unión y Marcos Juárez, por la avenida Centenario, coincidiendo en este caso con la divisoria de las estancias Montes Grandes y La Carlina. Abarcaba la calle Grande, lo que nosotros llamamos la calle Grande, y al entrar a la parte urbana es la avenida Centenario. Por ahí pasa el límite entre Unión y Marcos Juárez. Cuando se hace el ferrocarril se empieza a lotear y se forman los dos pueblos. Uno se llamaba Montes Grandes porque era el nombre del campo y el otro La Carlina porque era el nombre del campo de los Grandes. En algún momento después, así que hay planos donde figura Estación Noetinger, Pueblo Montes Grandes, Pueblo La Carlina, 3 nombres distintos, y en algún momento se unificó al nombre de la estación. Y además eran distintos departamentos, pues la avenida Centenario, que era la división de los dos campos, que separaba Unión de aquel lado y Marcos Juárez de este lado. Después en algún momento hicieron la división, porque era ridículo,
y bueno, quedó todo en la Unión. Me gustaría recalcar que Neutinger se llama Neutinger porque el que llegó primero fue Carlos Neutinger. Así fue la decisión, parece que de llamar Neutinger por el que compró primero y le ganó Neutinger a mi abuelo. Pero esta división no impidió que un 9 de julio de 1912 un grupo de vecinos decidieran esta fecha como la fundacional del pueblo, por lo que en la intersección de la Avenida Centenario y calle Tomás Arauz se coloque la piedra fundamental, adosada en 1977 al monolito que mandó a construir por aquel entonces el intendente José Ramón. Cuando fundás un pueblo, tenés que dejar lugares, tenés que dejar espacio para los edificios públicos. Entonces tenían que dejar ellos donar, tanto el señor Gran como el señor Neutinger, donar el espacio para la plaza, por eso tenemos dos plazas, para escuela, por eso hay dos escuelas, para las comisarías, había dos comisarías. Fue recién el 17 de abril de 1928 cuando el gobierno provincial, por decreto número 19.654, Serie A, declaró al pueblo dentro de los beneficios de las municipalidades, y ese mismo año se unifica Neutinger con la municipalidad de segunda categoría, Departamento Unión. Teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes están en el Departamento Unión, que en el Departamento Unión hay una escuela, hay una plaza, es decir, todo, hay la comisaría, todo lo necesario, y la mayor cantidad de habitantes estaba allá, entonces ellos toman el Departamento Unión y con la denominación de Neutinger. Anda corriendo un cuentito que se originó una vez que me preguntaron a mí. Alguien me preguntó una vez a mí, yo dije por decir algo, dije habrán tirado una monedita. Y después con asombro veo que se convirtió casi en una versión oficial. El tren no solo permitía el transporte de personas, cereales y animales, también permitió, de alguna manera, el crecimiento del pueblo. Así fueron llegando a la localidad no solo integrantes de Europa, sino también de provincias y localidades vecinas. Sí, ellos vinieron en diciembre del año 10. En diciembre del año 10. Sí. En el año 11, mira, yo tengo acá los papeles también, porque eso se fue quedando se fue quedando anotado también, muchas cosas, ¿no ves? Los primeros pobladores que llegaron después de Don Luis Chiesa en 1910 se instalaron en la zona fueron Audón Mancilla, Bartolo Pedersoli, Emilio Bercelone y Esteban Rubiolo. Los hermanos Arauz, que arribaron en 1950 a estas tierras, proviniendo de la ciudad de Armstrong, instalaron su primer taller mecánico, el que se fue convirtiendo con el paso de los años en una industria nacional que fabricaba cosechadoras, las que eran exportadas a diferentes países. ¿Cómo empezaron? Empezaron arreglando arados tal vez o tratando de con hierros viejos hacer alguna cosa que funcionara o que tuviera algo de mecánica. Y así fueron empezando. Mi abuelo los ayudó a comprar el lote donde está la fábrica, que era un lote que eran del ferrocarril. Y después se le fueron anexando otros más hasta que llegó a ser la fábrica que ahora es. Y antes de instalarse ahí, ellos trabajaban en una casa que ahora yo no sé de quién es, pero que era de Giannini, donde también empezó a funcionar el departamento de aplicación. Ahora es de Pérez. Bueno, fue de mi tío Julián y fue después de los Giannini. Ahí estuvo en una época en la oficina, había talleres, sobre todo cuando empezaron a necesitarse de tareas administrativas, y ahí era como que funcionaba una pequeña oficina. Y bueno, aquello fue creciendo y bueno, y se fue convirtiendo en lo que ahora es, digamos que ya no es más nuestra, pero el espacio y la superficie es lo que
lo que llegó a ser la fábrica cuando fue nuestra en su máxima expresión, ¿no? Esplendor. Cómo empezó ellos ir poniendo cosas, haciendo una desgranadora de maíz, después se la habrán haciendo máquinas únicas, las joyas, las joyitas, y fueron repitiendo y fueron mejorando y fueron haciendo distintos modelos y distintos implementos, porque también no solo llegaron a ser cosechadoras, llegaron a ser lo que antes le decían pulverizadoras, o sea, una serie de... y probaban, ¿viste? Por ahí hacían una juntadora de caña de azúcar o una motoniveladora que hacían un modelo solo y bueno, fueron casi 50 años. La firma Arauz no existe en la actualidad, ya que debió ser vendida en la década de los 90, donde tantas fábricas cerraron sus puertas y mucha mano de obra se perdió en nuestro país, gracias a las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de ese entonces. Pero a pesar de ello, todavía queda en el imaginario colectivo la fábrica de Arauz, hoy Metalfor. Noetinger, zona de bosques, formado por árboles y arbustos espinosos de los géneros acacias, espinillos y aromitos, y sobre todo prosopis, conocidos como los famosos algarrobos. Al expandirse el área agrícola, muchas especies fueron disminuyendo por el desmonte, quedando restos de los mismos en pequeñas parcelas de tierra. También otras causas de ello fueron la tala selectiva, la carga ganadera excesiva, la invasión de especies leñosas exóticas, lo que permitió adaptaciones de nuevas especies que cambiaron la flora y en consecuencia modificaron la fauna del lugar. Noetinger. 100 años de esfuerzo, de crecimiento, de trabajo, de esperanzas. 100 años de vida.